Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Retomamos la lectura continua del Evangelio de San Mateo ya en el tiempo ordinario. El texto que hoy se proclama está situado en el contexto del Sermón de la Montaña. Por tanto, Jesús ha subido al monte con los discípulos. Los versículos que hoy hemos proclamado nos comentan, nos dicen, cómo desde allí Jesús ve a la muchedumbre que está extenuada y abandonada y siente compasión por ellos, como ovejas sin pastor. Este hecho ya nos sitúa en este contexto de Jesús que está en la presencia de Dios Padre. Jesús ha subido al monte, está en la presencia del Padre. Y ahí en ese diálogo, en esa confianza, en esa intimidad con Dios, Jesús muestra la compasión de Dios por su pueblo. Le duele cómo está su pueblo. Extenuado, cansado, abatido. ¿Cansado o extenuado de qué? Hay tantos contextos que cansan al hombre, que agotan al hombre. Mentiras, engaños, odios, rencores, injusticias, trampas, caminos falsos, apegos, presiones, ideologías que cansan al ser humano, que agotan al ser humano, que destrozan al ser humano. Extenuados, abatidos, el corazón deshecho, con esperanzas rotas, ilusiones desquiciadas, deshechas, corazones rotos, sin ánimos, sin fuerzas, sin esperanzas, sin ilusiones, y sin que nadie les guíe, sin que nadie les saque de esas situaciones, porque los pastores que tienen que hacerlo no lo han hecho. Y a Dios le duele, no es indiferente a esa realidad de su pueblo. Por eso Jesús siente compasión, porque siente con los mismos sentimientos que Dios Padre. Y ver esa realidad que le duele a Jesús, que le duele a Dios, también se la hace ver a los discípulos que le siguen. El contacto con Jesús, la amistad con Jesús, saca también a los suyos, hoy especialmente a los 12, de la indiferencia, de la apatía. También les mueve Jesús el corazón a sentir lástima y compasión por esa muchedumbre. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Dios ha venido a nosotros en Jesús para mostrarnos cómo ve al hombre,
Y Jesús abre los corazones de los discípulos para que con él vean también cómo ve Dios al hombre en medio de los hombres. Es el gran mediador, la presencia de Dios mismo hecho carne entre nosotros. Y ahora ha llamado a los 12 de todos los discípulos para que también compartan ese dolor, esa misericordia, ese lamento desde los ojos de Dios, y también los envía. Dios quiere, Jesús quiere y necesita de nosotros, de los apóstoles. Él ha tomado las riendas a falta de pastores, como el gran pastor, el único buen pastor, que ve al hombre con los mismos ojos de Dios y siente misericordia, compasión, dolor. Y no se calla, no renuncia, no se queda con las manos vacías. Y empieza a actuar y a implicar a sus discípulos en la tarea de llevar a los demás ese perdón, ese curar, ese sanar, ese limpiar, ese purificar, ese levantar los ánimos, esperanzas, rehacer los corazones de una nueva humanidad. Rogad al dueño de la mies. Es suya la tarea, la de Dios, pero quiere contar con nosotros, con los 12 y también con nosotros, los cristianos, los que decimos que queremos al Señor y a Jesús. Por eso es por lo que Jesús insiste en la necesidad, que es urgente esa tarea. A poco que nos acerquemos a Jesús, a poco que dejemos que nos abra los ojos de la fe, Él también quiere deshacer, romper nuestra indiferencia, nuestra apatía, para que nos haga ver lo que Dios siente por esta humanidad de ahora. Y lo hemos visto y comprobado como una bendición, como un regalo, la visita del Papa León XIV a España. Él también nos ha abierto tantas puertas de alegría, de gozo, de esperanza, de ilusiones. Ha despertado tantas expectativas, porque también ha venido y enviado por el Señor Jesús. Ha sido un testigo fiel del Señor, guiado por su Espíritu, para que también nosotros nos haga ver caminos por los cuales debamos ahondar, profundizar, acoger y secundar. Igual que Jesús envió a los 12, también hoy nos envía a nosotros. Primero, a pedir a Dios que nos abra los ojos, que mueva nuestras actitudes, comportamientos, para romper y deshacer las indiferencias, las apatías, las perezas de nuestras vidas, nuestras comodidades, para que podamos también ser enviados y poder acercar a los demás esa buena noticia, que abra corazones, expectativas, ilusiones y gozos, que rega corazones y vidas en nuestra sociedad de hoy, en nuestro mundo de hoy. Rogad, pues, al dueño de la mies. Es su obra, la de Dios en Jesús, y Jesús quiere que seamos también colaboradores suyos. En la medida en que también seamos portadores de esa gracia, de ese don, de esa bendición, de ese señorío del Señor, también estamos abriendo caminos a la humanidad. Estamos anunciando que el reino de Dios está abriéndose camino a una nueva realidad de gracia, de vida, de esperanza, porque Dios se abre camino también a través nuestro en este mundo de hoy. Pidamos pues al Señor, roguemos al Señor para que abra nuestros corazones, nos dé la empatía, la compasión, las entrañas de misericordia, que también muevan sus corazones y nos haga también dignos enviados suyos, portadores de su buena noticia, y de esa manera el reino de Dios se abra camino en nuestra realidad, en nuestro mundo de hoy, como también el Papa León XIV
nos ha abierto, nos ha mostrado su testimonio para que también acojamos ese ejemplo y podamos también nosotros secundarle en la tarea que la Iglesia también debe hacer y debemos hacer todos en nuestra España, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos y en nuestras propias vidas. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada.